Hagamos una, 1, 2, 3, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. ¿Preparados? ¿Ya listo? Bueno, listo. Sigan así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está listo. Conferencia de prensa. Viernes. Ya, bueno. Prensa. Nos acompañan en la mesa principal el director de la entidad, el doctor Juan Carlos Salazar Gómez, y el jefe del Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, el coronel Miguel Camacho. Entonces, a continuación, se va a dirigir en primera instancia el director general y paso seguido el coronel hará la explicación de todos los sucesos y de lo que ya es la parte de el informe final de la investigación del accidente de la mía. Una vez terminado el informe, daremos paso a los periodistas para que hagan las respectivas preguntas. Director. Muy buenos días para todos. ¿Qué debemos hacer con el fin de hacer más segura la aviación y de prevenir estos trágicos sucesos en el futuro? Es importante resaltar que esta es la primera gran investigación que publica la Aeronáutica Civil luego de que creó un grupo independiente que solo responde a la Dirección General y que adelanta las investigaciones de accidentes. Este trágico accidente y el resultado de esta investigación
nos recuerda a todos el papel tan importante que juegan los grupos de investigación de accidentes en la aviación del mundo. Y pues me complace decir, en medio de lo difícil que es toda esta presentación, que la Aeronáutica Civil de Colombia tiene un proyecto de fortalecer mucho y elevar el nivel técnico del equipo que adelanta la investigación de los accidentes. Es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace ya algunos meses. Por último, mencionar y resaltar el profesionalismo con el que se ha adelantado esta investigación, que ha durado aproximadamente 1 año y 5 meses, que ha involucrado 5 países en diferentes partes del mundo, con sus respectivas autoridades o entes que adelantan investigación de accidentes. Esto es un proceso que, si se quiere, pasa por las pruebas más ácidas de calidad y de que se haya adelantado de manera técnica y que las conclusiones sean adecuadas. Y pues en este sentido quiero cederle la palabra al coronel Miguel Camacho Martínez, quien es el jefe del Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil y va a ilustrarlos más sobre las conclusiones de esta investigación. Ok, con gusto. Muy buenos días. Antes de comenzar con la presentación y una animación que tenemos del evento, 3 anuncios. Uno, enfatizar lo que dijo nuestro director. Todo lo que vamos a tratar en la mañana de hoy se hace bajo las normas de investigación de accidentes de la OASI, de la Aerocivil, con el concepto básico, primario, de no buscar responsables ni culpas, únicamente con el ánimo de definir, como vamos a ver, las causas del accidente y hacer unas recomendaciones para evitar que estos lamentables sucesos se repitan. En segundo lugar, también lo dijo nuestro director, enfatizamos el respeto por las personas y las entidades. Aquí vamos a hablar muy francamente de errores humanos, de falencias, no de culpas ni responsabilidades, con ánimo preventivo. Lo hacemos con el mayor respeto por personas, algunas que ya no viven, y también por las entidades. Y en tercer lugar, tan pronto terminemos esta sesión, vamos a ubicar el informe final del accidente, porque lo que vamos a ver es un resumen. Informe final del accidente que consta algo así como de 114 páginas en la página web de la entidad, de manera que ahí estará disponible para ustedes y para la opinión pública cualquier tema que deseen ampliar al respecto de lo que vamos a presentar a continuación. ¿Me ayudan por favor para ver la segunda ayuda? Bien. ¿Sí ve? Bueno, no, las ayudas, por favor. Gracias. Este es el esquema general de la presentación, una información general para que recordemos algunas fechas, horas, información general, una historia del vuelo a través de un video. Vamos a contarles cómo nos organizamos para la investigación, quiénes participaron en la investigación, qué fases se fueron agotando, en qué nos centramos para investigar y llegar a las conclusiones. Finalmente, unas causas probables y unos factores contribuyentes al accidente, que es lo que todos queremos saber. Y por último, algo muy importante, y es lo que parte desde el día de hoy, unas recomendaciones y la aplicación de esas recomendaciones. Gracias. Información general: el accidente ocurrió el 28 de noviembre de 2016. Una aclaración: en el informe final que anuncié en la página web y en otros documentos, seguramente van a encontrar fecha 29 de noviembre. Es por estandarización. Para la presentación estamos hablando en fechas y horas colombianas, eventualmente de Bolivia, horas locales, pero los demás documentos, documentos formales y los de la página web, los van a encontrar en hora y día internacional. Entonces aparece el accidente como ocurrió el 29 de noviembre. Hora colombiana, 21:59 horas, condiciones nocturnas. El avión de fabricación inglesa, un Avro, un jet de 4 motores. La identificación, el número, la matrícula es Charlie Papa o CP 2933
y el número del vuelo LMI de Lamia 2933. También les doy esta información porque van a encontrar en documentos, depende de qué documento se trate, van a encontrar una matrícula o la otra. El lugar cerca a Río Negro, la Unión Antioquia, Cerro Gordo, y la operación bajo el concepto comercial era un transporte no regular de pasajeros o vuelo charter. 77 ocupantes a bordo entre pasajeros y tripulación, 71 fatalidades y 5 sobrevivientes con lesiones graves, un sobreviviente con lesiones menores. Bien, vamos a parar ahí para ver entonces una animación del video. Dura 4 minutos 30 segundos aproximadamente. 4 minutos. Eventualmente voy a parar el video para hacer algún comentario. ¿El Mauro está por ahí? Paremos ahí, por favor. Gracias, señor director. Permítame yo. Gracias. Muy bien. Algunos de los datos que vimos anteriormente, el origen, el destino. Bueno, como información general previa al vuelo, pues debemos recordar que se trataba de un vuelo charter contratado por un equipo de fútbol brasilero para hacer 2 vuelos, uno entre Chapecó, Brasil, a Río Negro, y el vuelo de regreso en los días siguientes. Por normas internacionales aplicables también en Brasil, Brasil negó la autorización para ese vuelo charter, porque se trataba de un avión boliviano haciendo un charter entre 2 países diferentes, Brasil y Colombia. Las normas dicen que el vuelo charter tiene que ser efectuado por uno de los países, origen o destino. La empresa presentó en 2 oportunidades, en 3, el permiso, y Brasil lo negó basado en esta norma internacional, de aplicación internacional. Por eso se hicieron arreglos para que los pasajeros se transportaran entre Brasil, Sao Paulo, Bolivia, y el vuelo charter se iniciara en Bolivia, como en efecto sucedió. Los dejo ver la animación, eventualmente vamos a hacer algún comentario. Bien, primer comentario. El contrato contemplaba, para efectos comerciales y de costos, una escala intermedia entre Sao Paulo y Río Negro. Lo mismo para el vuelo de regreso. Sin embargo, desde un principio la empresa planeó algo diferente. Como está en la ayuda, el plan de vuelo y todo el planeamiento se hizo para hacer un vuelo directo sin escalas. Puedes efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso. Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Perdón. Digamos que hasta ahí el vuelo se desarrollaba aparentemente en forma normal, aunque ya lo veremos más adelante, internamente estaban ocurriendo cosas en el avión y con la tripulación. Muy bien. 40 minutos antes del accidente que ya conocemos, se presentó a bordo de la cabina una indicación de bajo nivel de combustible. En otras palabras, una emergencia por bajo nivel de combustible. Estamos hablando de 40 minutos antes del accidente. Desde ese momento el avión ya estaba en emergencia. Digamos que estaba en una condición no apropiada de combustible desde que salió desde Bolivia, pero en ese momento ya hubo una indicación
como trata de representarlo la ayuda, que implica alarmas, luces, luces rojas, alarmas sonoras, que le dicen a la tripulación haga algo porque la cantidad está en una condición sumamente baja de combustible. La tripulación lamentablemente no hizo algún procedimiento de cabina, pero no anunció esa emergencia, que era una de las oportunidades que tenía para anunciar una emergencia al control de tráfico aéreo y pedir alguna prioridad. No comunicó al control de tráfico aéreo. Opciones que había en ese momento: no solamente proseguir a Río Negro con una emergencia, sino traer la emergencia a Bogotá, que estaba muy cerca, 77 millas náuticas, estaba al sur de Bogotá, 142 kilómetros. Si lo deseaba la tripulación, estaba también Cali, más cerca que Río Negro, pero no hubo ninguna acción de la tripulación en tal sentido. Como podemos ver, había una situación de congestión de tráfico aéreo normal, diríamos, en nuestros aeropuertos, en este caso Río Negro, esa noche. Por debajo del avión de Lamia había 3 aeronaves más esperando aproximar a Río Negro. La circunstancia era que había un avión que se había regresado en un vuelo de Bogotá a Panamá, a San Andrés, se había regresado, le estaban dando atención a ese avión. Insisto, recordemos que el control de tráfico aéreo encargado de manejar la situación desconocía la situación gravísima, ya en ese momento de emergencia, del avión del AMI. Bien, el control de tráfico aéreo le instruye al avión del AMI entonces para que se acerque a Río Negro y entre a sostener. Sostener significa hacer unos virajes, unos círculos cerca a una radioayuda, una demora, implica demoras. De nuevo, la tripulación acepta entrar a sostener, no manifiesta ninguna condición precaria de combustible, ninguna emergencia, ninguna prioridad, acepta, repito, el sostenimiento y entra a sostener a una radioayuda cerca al aeropuerto de Río Negro. Gracias, señor director. Solicitamos prioridad para la aproximación directa, se nos ha presentado un problema de combustible. Lo dejamos hasta el final, falta un minuto aproximadamente para que ustedes lo observen. Minutos finales del vuelo, comunicaciones entre el centro de control. Para permanecer en su aproximación Lima India. Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato Lima India 2933. Lima India 2933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Tres bomberos alertados.
veo, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360, 360. Correcto, le confirmo. Por la izquierda con rumbo 350. No lo tengo con la altitud, mamá India. 9.000 pies, señorita. Sectores. Mi mamá India de 933, posición. Bien. Podemos parar la animación. Más adelante, en un momento cuando hablemos de las conclusiones, tendremos oportunidad de repasar algunos de los eventos que quizá fueron muy rápidos durante la animación, llegando a unas conclusiones. Gracias, señor director. Muy bien, entonces, conocido pues el lamentable suceso, se organiza la investigación. En la misma noche y madrugada del día siguiente se desplaza la comisión investigadora adicionalmente pues a todo el movimiento que hubo para el rescate, y muy pronto, ese mismo día, el 29, se organiza la investigación de carácter internacional por el carácter mismo del accidente. Ahí tenemos en la ayuda algunas de las entidades que participaron. Está la Agencia de Investigación de Accidentes del Reino Unido, nuestro equivalente en el Reino Unido. ¿Por qué participa? Por ser el estado de fabricación y diseño de la aeronave. Participan los Estados Unidos con la NTSB por ser el país de fabricación de los motores. Obviamente Bolivia, como país de matrícula de la aeronave, participó también en la investigación con sus representantes. Participó Brasil por la nacionalidad de la mayoría de los accidentados. Y se contó también con la participación de IFALPA. IFALPA es la agremiación que asocia a los sindicatos de pilotos en todo el mundo. Contamos con el apoyo muy valioso en la parte de operaciones. Se armó un equipo de 22 personas que trabajaron directamente en la investigación, provenientes de las entidades que acabo de mencionar. Con esas 22 personas, 11 nacionales, 11 extranjeros, se conformó lo que se llama la Junta Investigadora para investigar las áreas que aparecen en la ayuda. El área de operaciones, área del avión, la aeronave, el mantenimiento, aeronavegabilidad, factores humanos, registradores de vuelo, lo que se llama usualmente, se denominan las cajas negras, vamos a llamarlos registradores de vuelo, que contábamos con 2 en el avión, una persona especialista en fotografía, una persona o un grupo, más bien un equipo que investigó lo que tiene que ver con ATS, que es tráfico aéreo, servicio de tránsito aéreo, metrología, ayudas a la navegación, una persona que se encargó del elevamiento topográfico del sitio o relevamiento del sitio, elevamiento topográfico, y un grupo que investigó aspectos organizacionales, principalmente en la empresa Lamia, la empresa accidentada. Este proceso, como dijo nuestro director, tomó 1 año y 5 meses, que es un periodo normal para ese tipo de investigaciones, inclusive un poco corto, además por la complejidad y el carácter internacional que tenía. Algunas fechas de referencia: en el sitio el equipo investigador estuvo cerca de 1 semana, aunque hubo necesidad de hacer otros viajes adicionales posteriormente. Digamos que el trabajo grande fue en esa primera semana. Se publicó un informe preliminar que fue público, fue conocido por ustedes el 28 de diciembre del 16, un mes después del accidente, en donde se publicó lo que se conocía hasta ese momento y se les contó cómo estaba procediendo para investigar. La parte grande de la investigación fue entre diciembre del 16 a septiembre del año pasado, en donde la Junta Investigadora pues hizo su trabajo central. Vamos a ver en el diagrama siguiente en qué áreas.
La preparación del informe final, repito, que está a partir de hoy disponible para ustedes en la página web, nos tomó un par de meses. Este informe final tiene que ser revisado y aceptado, no tanto aprobado porque lo aprobamos nosotros, pero sí aceptado por los otros 4 estados participantes. Eso tiene sus tiempos, sus protocolos, por eso se tardó un tiempo. Hace más de un mes se presentó finalmente el informe final al Consejo de Seguridad, es un consejo asesor de la Dirección de Aerocivil para temas de seguridad, entre ellos, entre sus funciones está la de aprobar los informes finales. Eso fue en marzo. Y finalmente estamos hoy enviando el informe final a los estados participantes y haciendo pública la investigación final, el informe final. ¿En dónde nos centramos en la investigación? Este es un poquito de ampliación de lo que dije antes de investigación y análisis. Armar una historia del vuelo, más o menos lo que acabamos de ver muy rápidamente en la animación, una sucesión de eventos que empiezan desde el planeamiento remoto hasta el rescate, búsqueda y rescate de las víctimas y de los sobrevivientes. La tripulación, sus habilidades, sus calificaciones, los sistemas de la aeronave y particularmente lo que tiene que ver con lo que llamamos peso y balance, cuánto combustible llevó, cuánta carga sacó, cuánto combustible necesitaba y por supuesto un énfasis en la investigación del sistema de combustible y del aprovisionamiento de combustible. Investigamos radioayudas, que no fueron un factor en este accidente, funcionaron muy bien, las comunicaciones a bordo y equipos a bordo. Importante, y ahí contamos con el CBR, el Cockpit Voice Recorder, que es la grabadora de conversaciones de cabina. Aspecto de supervivencia y rescate, se ha analizado por qué las fatalidades, por qué la supervivencia y cómo fue esa reacción, afortunadamente en tiempo récord, en menos de 24 horas, lograr sacar sobrevivientes y víctimas fatales. Ensayo y análisis, principalmente con los registradores de vuelo. Son 2, como dije hace un momento. Uno, el registrador de datos de vuelo, que registra una cantidad de parámetros técnicos del avión, y el CBR, o el registrador de voces de cabina, que ya lo mencioné. Fueron claves para armar la historia y llegar a algunas conclusiones. Aspectos menos obvios quizá, pero muy aplicables hoy en la investigación de accidentes moderna, en los sistemas de gestión operacional. Hablamos de investigar a las organizaciones, la organización y gestión del explotador, en este caso del explotador, pues la empresa Lamia, ver aspectos organizacionales, gestión del tránsito aéreo, el comportamiento de los controladores, la interacción, el apoyo que se brindó al avión y procedimientos operacionales tienen que ver con lo que hicieron los directivos de Lamia frente a las operaciones, frente a ese vuelo y finalmente la tripulación. Eso, repito, son las áreas en donde centralizamos el trabajo principal. Bueno, y llegamos entonces a las conclusiones. Las conclusiones son una relación más o menos cronológica de circunstancias, hechos ya comprobados. Cada conclusión tiene su respaldo en documentos o en varios documentos y en unas correlaciones que hacemos de evidencias. El informe final que se ubica en la página web tiene cerca de 4 páginas de conclusiones. Aquí no las vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes y las que principalmente constituyen una causa del accidente. Pero tenemos que partir diciendo que la aeronave se encontraba en buen estado de mantenimiento, buen estado de aeronavegabilidad. Es un avión relativamente moderno, no de última generación, pero un avión bueno. Y bien mantenido hasta donde logramos verificar. La tripulación era idónea, era una tripulación muy experimentada en ese tipo de aviación, con buena experiencia de vuelo, tenía al día sus exámenes médicos, sus habilitaciones, sus chequeos anuales. No encontramos lo mismo en la organización, en la empresa Lamia. Entonces, ahí resumimos en algunas circunstancias, algunas condiciones que se detectaron, su situación económica precaria, evidente en el poco número de vuelos que tenía, pocos contratos que tenía, demoras en los pagos a sus empleados, falta, y vamos al segundo punto, falta de dotación de cargos fundamentales para las operaciones y para la seguridad. Personas nombradas que rotaban muy fácilmente, una persona con 2 cargos y poca ejecución. Pasamos al tercer punto, poca ejecución en sistemas de gestión de seguridad operacional. Un tema muy actual, una cultura muy actual en aviación
que se asemeja a un sistema de calidad, pero con gestión de riesgo aeronáutico, tiene esa particularidad. La empresa tenía su sistema de gestión aprobado por la autoridad, pero muy poco de aplicación en la práctica. Y ya focalizando más toda esta situación en un problema específico, no cumplía las políticas de combustible. Como vamos a ver ahora en algunas ayudas a continuación, hay unos estándares internacionales fijados por la OASI y replicados por las autoridades, en este caso Bolivia, en su normatividad, y replicados o repetidos a su vez en los manuales aprobados a la empresa. Efectivamente tenía una política escrita, hacía eco la empresa en sus manuales de los estándares internacionales sobre combustible, pero no los cumplía. Gracias. Vamos ya al vuelo en sí. La aeronave, y escúcheme que hable de algunas cifras, pero es para que tengamos una idea en una ayuda que tenemos más adelante, se abasteció con 1.636 kilogramos de combustible en Santa Cruz para completar 9.300 kilogramos, que es la capacidad máxima de combustible del avión. No le cabía un kilogramo más. De esos 9.300 son utilizables solamente 9.073. El resto de combustible se considera que queda en las líneas, se evapora, o dependiendo de la temperatura en que se abastezca el avión puede haber alguna pequeña diferencia. Por eso solamente hay que hacer cuentas con 9.073 kilogramos de combustible. Esta cantidad, voy a leer textualmente para enfatizar, era insuficiente para completar el vuelo entre Santa Cruz, Bolivia y Río Negro, Colombia. La cantidad mínima de combustible debía ser 11.603. Esto vamos a enfatizar en una ayuda más gráfica más adelante. Antes de eso, debo decir que el plan de vuelo fue aceptado con esas cifras por la entidad encargada, no la autoridad civil de aviación de Bolivia, sino una agencia encargada de tramitar planes de vuelo, fue aceptado. Hay una polémica, me anticipo un poco a alguna conclusión, hay una polémica en Bolivia sobre si esa persona en su cargo debía o no aceptar el plan de vuelo en el cual se detectó ya una irregularidad o si era únicamente responsabilidad de la empresa. Es un tema que no se ha aclarado muy bien, crea polémica alrededor y es un área para mejorar. Bueno, repetimos, la empresa planeó el vuelo directo de Santa Cruz hasta Río Negro sin escalas y de nuevo pues debo ser textual porque aquí viene la configuración final del accidente. Sin cumplir los requisitos de cantidad mínima de combustible para efectuar un vuelo internacional. No tuvo en cuenta el combustible requerido para ir al destino, el combustible de contingencia, que es un 5% en este caso para contingencias, un viento de frente, un cambio de nivel, una desviación no prevista, el combustible para ir al alterno, en este caso era Bogotá, y un combustible mínimo con el cual debe aterrizar para que el avión no se apague cuando aterrice en la pista. Estas cuentas las podemos ver aquí de forma más gráfica. En la primera línea he resumido con lo que establece la OASI, lo que establecen las autoridades y lo que tenía aprobado y debía cumplir el operador LAMIA en cuanto a cantidad de combustible para un vuelo internacional. Esto, repito, es universal y se aplica tanto a un avión de entrenamiento en Guaymaral, a un helicóptero, a un avión que vuele taxi aéreo nacional y con mayor razón a un avión que vuele internacional. Un combustible para el taxeo, un combustible, ya lo dije, para el destino, un combustible de contingencia, que es el 10% del tiempo total de vuelo, para el alterno y una reserva final, ya lo mencioné. Los cálculos para este vuelo, y esto lo hicimos, aunque es muy sencillo hacerlo, pero se hizo con apoyo del fabricante del avión, eran 200 para el taxeo, 9.272 para el destino, 450 kilogramos para contingencia, 937 para el alterno, que era Bogotá para este vuelo, y 744 de reserva final. Y abajo, en donde están los cajoncillos en rojo, está la realidad. El avión tenía combustible para el taxeo, no tenía ni siquiera el combustible mínimo para llegar a Río Negro, digamos, con cero combustible, porque eran 8.873, requería 9.272 kilogramos.
Lo más grave, no se previó combustible para contingencia, no se previó combustible para el aeropuerto alterno y mucho menos para la reserva. Es inconcebible, es inexplicable en ese tipo de aviación presentar este tipo de realidades, lamentablemente, pero así fue. Aquí se conformó el accidente. Bien, el avión pudo haber despegado, pues un vuelo mal planeado, directo, despegado con el combustible totalmente limitado. Necesitaba 11.000 kilogramos, salió con 9.000. Esas 11.000 que vimos antes no le cabían al avión, de manera que, insistimos, era obligatoria una escala intermedia. Pero bueno, si ya salieron así, viene lo siguiente: ni la empresa, ya con el avión en vuelo, ni la tripulación tomaron decisión de aterrizar en algún aeropuerto en ruta para reabastecer combustible que se requiriera y seguir a su destino final de una manera segura. La tripulación era consciente de la escasa cantidad de combustible, claro, desde que se planeó el vuelo, y con mayor razón durante el vuelo en sí, en donde comienzan a hacer comentarios de si llegan, si no llegan, nos ahorramos tanto en el descenso, comentarios en donde, en los que se sacaron del registrador de voces de cabina, en donde se evidencia pues que el tema del combustible era una preocupación, eran conscientes de esa falta de combustible. Y sin embargo descartó un aterrizaje en Bogotá o en cualquier otro aeropuerto que hubiera servido para reabastecer. Esto lo vimos en el video, ampliamos un poquito, cuando la nave se encontraba a 180 millas, 40 minutos antes finalmente hubo la alarma final, emergencia por combustible. La tripulación, ¿qué debía hacer? Unos procedimientos de cabina para verificar que no fuera un problema de alimentación, de selección de tanques y demás, lo cual se descartó, y acto seguido una emergencia, declararse en emergencia y decirle al control de tráfico aéreo emergencia hacia Medellín o hacia Bogotá, que estaba más cerca. La tripulación no hizo ningún llamado a la ATC sobre esa condición de combustible, el vuelo era normal a los ojos y a los oídos del control de tráfico aéreo. Ya hablamos que había una demora en Río Negro normal, circunstancias varias. En ese caso había un avión que le habían dado prioridad porque también tiene un problema de combustible. El control conceptuó que debía darle prioridad porque no conocía, repito, que venía un avión realmente con problemas. Y ya, esto es repaso del video, ya lo dijimos antes, el LAMIA aceptó una demora dada por el control de tráfico aéreo cuando tenía la oportunidad de proceder directo y declararse en emergencia. Finalmente, en el sostenimiento, haciendo los circuitos cerca a Río Negro, la tripulación, como vimos en la animación, solicita una prioridad por combustible. Es importante, aquí la terminología debe ser muy clara en estos casos, es diferente la prioridad a la emergencia. Como dice la ayuda, el control de tráfico aéreo comenzó a organizar su tráfico, a desviar aviones para dejarle el campo libre, el descenso libre al avión que había pedido prioridad. Sin embargo, a los pocos minutos, 3 minutos 15 segundos, finalmente declara la emergencia el avión. Una emergencia que debió declararse 30 minutos antes. O en última instancia, antes de aceptar un sostenimiento. Cuando el avión llegó cerca a Río Negro, viró a la izquierda y va a sostener, digamos que ahí ya fue la etapa final para el accidente que se tuvo. Finalmente declara la emergencia, la tripulación inicia un descenso apresurado, empieza a configurar el avión para aterrizar, no da espera a que el control de tráfico aéreo le libere los niveles inferiores para dejarle libre su aproximación. Sí. Y lo que vimos en el video, mientras descendía de manera apresurada, empiezan a apagarse los motores sucesivamente. Primero los del lado derecho, 3 y 4, luego los del lado izquierdo, 2 y 1, entre 19.000 pies y 15.900 pies. Digamos que el avión descendió planeando, el avión no se cae porque se apaguen los motores,
Lo que ocurrió fue que se apagaron los motores, se pierde corriente eléctrica y el avión planeó a partir de 15.000 pies hasta el impacto, que fueron a una altitud de 8.500 pies. El FDR pues deja de trabajar, el registrador de datos de cabina deja de trabajar, datos de vuelo, perdón, cuando se pierde la corriente eléctrica, pero funcionó muy bien y nos permitió pues un buen análisis de todo el vuelo hasta pocos segundos antes del accidente. Finalmente la tripulación reporta falla eléctrica de combustible, pide vectores. Lo que ustedes escuchan en la animación vectores es una guía directa para aproximar a la pista de Río Negro, para evitarse un circuito o algo así. El control pues lo pierde la señal radar, porque se pierde la corriente eléctrica, los sistemas que dan esa señal al radar. El control trata de dar alguna guía también de manera pues apresurada, era lo menos que se puede hacer con una señal primaria, darle guía hasta que se pierde finalmente la comunicación. No se recibieron más llamadas del vuelo y tampoco respuestas a las llamadas que le hizo el control de tráfico aéreo. Y los resultados, sí, ya conocidos, se impactó contra la parte sur de un cerro, muy cerca a la parte más alta. Ahí se desprendió parte de la parte trasera del avión y continuó su recorrido por la ladera norte del cerro, descomponiendo, pues, desintegrándose y reposar finalmente en una parte ligeramente plana a 8.240 pies sobre el nivel del mar, 2.511 metros sobre el nivel del mar. Ya conocemos las horas y ya conocemos los resultados. Muy bien. Las causas. De nuevo enfatizamos, y fíjense la forma como tratamos de presentar las causas, no apuntan a responsabilidades, a culpas, a señalamientos, sencillamente en donde encontramos deficiencias. Están más o menos enumeradas en orden desde lo anterior, lo latente, a lo específico de ese momento. Inapropiado planeamiento y ejecución del vuelo, ya lo mencionamos por parte de la empresa Lamia, al no cumplir con la cantidad mínima de combustible para un vuelo internacional. Inadecuada toma de decisiones de la administración de la empresa del vuelo como consecuencia de la falta de gestión de seguridad operacional en sus procesos. Y ya lo mencionamos también, pérdida de la conciencia situacional de la tripulación, que continuó el vuelo con la fijación de aterrizar en Río Negro a toda costa, desconociendo la situación precaria de combustible. Finalmente, la causa directa, la apagada secuencial de los 4 motores como consecuencia del agotamiento de combustible. Si hacemos un resumen de estas 4 causas, podríamos decir que el accidente se produjo por agotamiento de combustible del avión como consecuencia de una inapropiada gestión de riesgos de la empresa Lamia, y que específicamente para este vuelo no previó la cantidad de combustible mínima necesaria para un vuelo internacional, como lo era. Factores contribuyentes que no necesariamente, digamos, fueron una causa del accidente, son un factores que están alrededor. Nos dan la oportunidad, cuando enumeramos estos factores contribuyentes, nos dan la oportunidad de mejorar las recomendaciones, que es lo importante. Algunas de ellas, deficiencias latentes en el planeamiento y ejecución de vuelos de transporte no regular por parte del AMIA. Debemos decirlo, no era la primera vez que el avión o la empresa hacía vuelos en esas circunstancias críticas de combustible, de falta de combustible. Lamentablemente esto se sabe después, pero tenemos que ponerlo como una situación latente, que finalmente esa situación latente aunada a circunstancias más directas nos llevó al accidente. Falta de supervisión y control operacional por parte de la empresa Lamia. El vuelo estaba procediendo solo. Me explico, el avión salió al atardecer de Santa Cruz y el avión quedó a criterio, digamos, todo lo que pasó ahí, a criterio solamente de la tripulación, en desconocimiento de normas, regulaciones y buenas prácticas que ordenan o que establecen que al vuelo se le haga seguimiento. Se dejó sola la tripulación tomar decisiones. Alguien en tierra, alguien con los pies en la tierra debía estar apoyando ese vuelo y aportar elementos de juicio para una mejor decisión. Deficiencias específicas en el planeamiento del vuelo
El solo hecho de pasarle, hablo de la número 2, el solo hecho de pasarle, solicitarle a Brasil en repetidas ocasiones un vuelo charter que no se podía hacer, ya lo dijimos, por normas internacionales, ahí ya tenemos una evidencia de falta de planeamiento específico de ese vuelo. En ausencia de llamados oportunos de prioridad y de emergencia, ya lo hemos resaltado durante toda la presentación por parte de la tripulación. Las últimas barreras que pudieron ponerle al accidente se desconocieron por parte de la tripulación. Demora en la aproximación del avión a la pista de Río Negro, claro, es una causa, es un factor, no una causa, pero enfatizamos porque el control de tráfico aéreo desconocía en absoluto la situación del avión. El control de tráfico aéreo tuvo solamente 3 minutos para tratar de organizar su tráfico y darle la prioridad que finalmente pidió el avión del AMIA. Recomendaciones, por último, hay para la autoridad boliviana, la autoridad colombiana, para la OASI y para algunas agencias de Bolivia, planes de vuelo. Son muy obvias. Las más obvias, pues, es muy sencilla, que es decir a los operadores cumplan lo que se ha establecido en los manuales, pero no nos podemos quedar en eso. Esto nos da pie, pues, para recomendarle a Bolivia y también hacerlo nosotros, ¿por qué no?, revisar las políticas y procedimientos de vigilancia a los operadores aéreos, porque no se detectaron los vuelos anteriores, por ejemplo, que hizo la empresa con un combustible seguramente insuficiente, pero los controles existen por parte de las autoridades, pero quizá se puedan mejorar. No se puede poner un inspector para cada vuelo, a la llegada y salida de cada vuelo, pero sí se pueden incrementar y mejorar controles. No confiar en que los operadores van a cumplir todo lo que está establecido en los manuales. Fortalecer criterios normativos, financieros, operacionales y técnicos para la certificación y vigilancia de vuelos charter. Aquí hay un balance, digamos, entre facilitación, que es una política de la OASI, una política aeronáutica en general, pero también la seguridad operacional. Vale la pena, y más adelante viene una recomendación para la OASI, que nos oriente y que quizás sea un poco más estricta con la exigencia para vuelos charter. Obviamente sin llegar a dañar una posibilidad de negocio de transporte aéreo. Fortalecer la normatividad y certificación, sistema de calidad de los servicios de tránsito aéreo. Sobre todo hacemos esta recomendación y fue acordada con Bolivia por la circunstancia que mencioné antes, la discusión que hay sobre la pertinencia para aceptar, rechazar, autorizar un plan de vuelo por parte de las agencias que prestan servicio, asesoría a las operaciones aéreas. Y publicar, pues nos toca, ¿no?, a todas las autoridades enfatizar un documento que enfatice a los operadores aéreos que deben cumplir las normas establecidas en todo sentido, pero particularmente en este caso en cuanto tiene que ver a las cantidades mínimas de combustible. Es una cosa que no se puede cambiar. A la agencia que presta servicios de navegación a Bolivia, tiene que ver con lo que ya he mencionado en 2 oportunidades, esa discrepancia que hay en cuanto a cuál es el alcance, la potestad que tiene esa agencia para autorizar o no planes de vuelo. Y le estamos recomendando, y también nos cabe a nosotros, una forma de mejorar ese control, que se convierta efectivamente en una barrera más que nos permita anticiparnos a un accidente y que este no ocurra. A la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, la autoridad a nivel mundial, ente de las Naciones Unidas, le estamos solicitando lo que mencioné antes, que revisen la normatividad acerca de vuelos charter específicamente y que nos orienten para ver cómo se puede mejorar esa exigencia de requisitos, que pueden ser un poco menos permisivos quizá. Y por último, para la autoridad colombiana, la misma que le decimos a Bolivia, decirle a los operadores, mire, pasó esto, a los operadores aéreos, hacer público esta investigación, contarles qué pasó. Es un accidente que yo considero inaudito, pero ocurrió.
Entonces no estamos en la obligación de contarle a las empresas, mire, pasó esto, les puede pasar, sean muy cumplidos con las normas establecidas, sean muy cumplidos con los estándares, sobre todo de cantidad mínima de combustible. Y también para nosotros, ya lo mencioné, revisar la normatividad sobre vuelos charter, en donde podemos nosotros crear barreras, más controles, siempre en el ámbito de la facilitación internacional de la aviación, pero creando más controles que nos eviten un accidente como este. Bien, creo que ahí terminamos con la presentación. Bueno, ahora vamos con las preguntas que tengan los colegas. Nos identificamos el medio y nombre, por favor, y lo hacemos en forma ordenada para que nuestros colegas no se vean con la intervención de ustedes. Pregunta. Miguel Camacho. José David Rodríguez de Canal Capital. Tengo una pregunta. Dentro de la investigación que hicieron ustedes, ¿se concluyó algo sobre las pólizas que tenía el avión? Es verdad, se habló en un momento que esas pólizas no cubrían Colombia. ¿Se tiene información sobre esas pólizas? ¿Qué pasó con esas pólizas? Claro que sí. Fue un ámbito, no de la investigación nuestra, porque digamos que la póliza no hubiera evitado el accidente, pero sí tenemos conocimiento que en efecto había una falta de cobertura, una excepción para cobertura en Colombia. Sin embargo, al respecto debo aclarar que, y afortunadamente también, la compañía de seguros sí reconoció, como si, digamos, hizo caso omiso de la excepción y reconoció el pago que estaba pactado en general para las dos pólizas que tenía la empresa Lamia, para reconocer un pago adecuado a las víctimas. Fue más allá de la empresa de seguros, la compañía de seguros, y estableció por su iniciativa, entendemos, un fondo voluntario adicional para apoyo a las víctimas. Daniela Blandón del Canal 1. ¿Cuáles son los que usted consideraría que son esos elementos clave que no vieron en el primer informe preliminar después del accidente y que sí vieron ahora y que se puedan constituir como en pieza clave para que las autoridades pues puedan tomar las decisiones del caso? Sí, hay muchas coincidencias. Si tienen tiempo de revisar el preliminar frente a lo que vimos hoy, hay muchas coincidencias. ¿En qué se diferencia nuestro informe final? En que tiene respaldo documental, probatorio, técnico, de lo que conocíamos o se publicó en el preliminar en diciembre del 16. ¿Qué hay de adicional? Los documentos, ¿sí? La transcripción de la cinta, la transcripción de las comunicaciones, el análisis que vimos ahora documental. Importantísimo el análisis de los registradores de vuelo y de voces de cabina. Y las cuentas claras, digámoslo así, de combustible. Teníamos una fuerte sospecha en el momento que se hizo el informe preliminar de que el avión le faltó combustible, lo que verificamos hoy. En el informe final ya se presentan cuentas claras y un poco más allá se hace análisis de las fallas latentes de la empresa Lamia, como lo que vimos ahora en su sistema de seguridad operacional. Buenos días, Daniel Hernández de RCN Radio. Solo para precisar, ¿había alguna forma de que Colombia tuviera un control previo sobre ese vuelo, pues a sabiendas de todo lo que ya se ha descubierto? O sea, ¿había alguna forma de saber de manera preventiva, a través de la gestión documental y de los registros, que esto podía ocurrir? No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque digamos que el documento fundamental para el vuelo, la gestión del vuelo, la comunicación entre Bolivia, Brasil, que fue un país de sobrevuelo, y Colombia, país de destino, es el plan de vuelo. El plan de vuelo al cual nos hemos referido durante la presentación. Pero la porción del plan de vuelo que habla de el combustible a bordo no se transmite a no ser que haya una declaratoria de emergencia. Si un avión se declara en emergencia, desaparece, en ese momento se transmite la cantidad de combustible y ya Colombia lo hubiera conocido. Si el avión se declara en emergencia, prioridad, manifiesta algo durante
el sobrevuelo de territorio colombiano, ahí hubiéramos actuado seguramente. Pero no nos solamente conocimos como Colombia, como tráfico aéreo de Colombia, la situación 10 minutos antes del accidente, 10 minutos antes. Con gusto. Buenos días, mi nombre es Yolanda Santa de Finance Colombia. En circunstancias anteriores, las condiciones eran, bueno, bajas para que un avión no hiciera escala y sin embargo se hizo, llegó con éxito. ¿Qué circunstancias ocurrieron ahora que cambiaron un poco esa parte? Sí, yo mencioné que se descubrió, lamentablemente después, que seguramente, no, probablemente el avión o la empresa en ese mismo avión hizo vuelos similares y en la ruta inversa, Río Negro hasta Santa Cruz en forma directa. Y debo aclarar lo siguiente, ¿por qué Río Negro? En este caso estamos nosotros recibiendo un plan de vuelo, recibió ese plan de vuelo, porque la tripulación en el plan de vuelo propuso como destino aeropuerto de Cobija. Cobija es una población que queda al norte de Bolivia, a donde perfectamente hubiera llegado el avión, a donde llegaría el avión. Río Negro, Cobija era legal, era lícito, digamos, con la cantidad de combustible a bordo, pero en vuelo la tripulación cambió al aeropuerto alterno que era Santa Cruz, también es lícito. Digamos que en el vuelo la tripulación decidió, nos alcanza el combustible, vamos a continuar. Muy seguramente, aunque no tenemos evidencia, esos vuelos llegaron con una cantidad mínima de combustible. ¿Por qué sí llegaron? Yo lo atribuyo a circunstancias, aunque la seguridad no es de azar ni de buena suerte, pero en ese caso sí creo que los acompañó la buena suerte para que les alcanzara el combustible en ese mismo vuelo en sentido contrario. Una circunstancia técnica, el aeropuerto de Río Negro queda más alto que el aeropuerto de Santa Cruz. El despegue de Río Negro, para llegar al nivel de vuelo final, consume menos combustible el avión. Ahí en ese ascenso se ahorra una cantidad que en la forma como estaban jugando con el combustible fue clave para seguramente les alcanzara, y les alcanzó, de hecho. Buenos días, Cristian Medina de W Radio. Usted decía que en Bolivia hay una controversia por quien aceptó ese plan de vuelo. ¿Usted podría brindarnos más información sobre eso, por favor? Sí, no tenemos el detalle de la investigación. Por documentos que nos enviaron de Bolivia, sabemos que la controversia es si la persona que está encargada de recibir los planes de vuelo, ella notó que había una diferencia, una discrepancia, digamos, entre el combustible a bordo y el que necesitaba el avión para llegar a Río Negro. Inicialmente lo rechazó, hizo caer en cuenta, la empresa insistió y finalmente la persona a cargo lo aceptó. La controversia radica en la circunstancia de si esa persona debió definitivamente rechazar y no tramitar el plan de vuelo, o si sencillamente debía aceptarlo y transmitirlo como finalmente hizo. Daniela Miranda de Colprensa. Luego de todo esto, ¿qué sanciones serán aplicadas? Escúcheme, ¿me repite? ¿Qué sanciones serán aplicadas? No le puedo responder la pregunta porque, insistimos, aquí no hablamos de culpa y responsabilidad y no hablamos de sanciones. La presentación, los documentos que están a su disposición están impersonalizados, además, ¿no? Solamente con fines preventivos. Es posible que existan otras investigaciones colaterales que determinen esas. Aquí el comunicado indica que ni la tripulación ni la empresa eran conscientes de la escasa cantidad de gasolina. Dentro de la investigación se pudo esclarecer por qué se tomó esa decisión por parte del piloto. Se habló en un principio por un tema de costos, pero fue así que concluyó la investigación sobre la decisión del piloto de no abastecerse en otra base. No hay ningún documento o declaración que nos responda exactamente esa pregunta, por eso no aparece como una conclusión, pero se pueden deducir. Un vuelo que debía salir a las 12 del día de Brasil salió al atardecer. Seguramente había un compromiso comercial, no, de hecho lo había, para traer al equipo a ciertas horas. Entonces digamos que había premura, por un lado. Esa fue, digamos, una circunstancia directa, pero por otra parte, ya conocemos, había una práctica, una pésima, mala práctica de la empresa de ahorrar. No podemos escribirlo y enfatizarlo así, pero sí deducirlo de lo que hemos visto.
¿Alguien más? Acá hay una última pregunta. Muy buenos días. César García, Associated Press. Usted coronel, usted en su intervención enfatizó la situación que fue muy grave, haber tenido un inconveniente con el combustible. ¿Por qué se enfatizó en esto, coronel? Porque fue la causa del accidente. El avión, lo resumí yo, se cayó por falta de combustible. Y la investigación se centró en ese aspecto principalmente. Bueno, creo que ya con eso concluimos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una hora. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Muy amable. No, muy amable por el que se adelantó. Sí, y bueno, acá poniendo la cara al mundo. Sí, muy amable.